Sabe, No, algunos, no. doctora Elisa Godínez, maestra Renata Turren, que pues, les gana el nerviosismo. Muy Y bueno. también se les cae la baba, pero lo No, disimulan. la euforia, sí, la euforia. No, no. Renata, ya ves que luego pone, con esta imagen me voy a dormir. No, no, pues ayer se ganó, tiene todas las imágenes para el año para irse a dormir. Buenos días. Buenos días. Y ahorita antes de entrar al aire aquí estábamos aplaudiendo, pero no, no nos pudo ver el público. Buenos días a todos y a todas. Pero las pueden ver, adelante, Renata. Así. Buenos días, Ernesto, Alberto, Renata, querida, y a todos los de la comunidad de aquí de Momentum. Bienvenidas, bienvenidas. Pues bueno, verdaderamente las imágenes del día de ayer, sí, y comentaba antes de entrar a la mesa que la señora de las tlayudas, que ni eran tlayudas, pues le digo, ni mandado a hacer, fue buenísimo que se colara o que la dejaran pasar como haya sido, porque precisamente permitió ver toda esta suerte de contrastes, mi querida Renata Turrent. ¿Qué decir del evento del día de ayer? Sí, totalmente. Bueno, yo sí empiezo con un pequeño aplauso para decir que sí, me siento muy conmovida porque por lo menos en mis 35 años de vida no recuerdo un proyecto de infraestructura de este tamaño que se haya completado en tiempo y forma, ¿no? Y creo que se puede analizar o debatir en específico esta parte de qué tan involucrados o no deben estar las Fuerzas Armadas, pero hay que reconocer que el trabajo que hicieron en este aeropuerto, pues es una hazaña. O sea, ayer yo retuiteaba unos ejemplos de cuánto tiempo se tardaron en hacer algunos aeropuertos. En Alemania, 16 años, uno de los aeropuertos más grandes de Estados Unidos en Atlanta, 5 años, que fue una hazaña. En la India 8 años, en Corea 9 años y el Felipe Ángeles en 2 años y medio. O sea, nadie creíamos, creo, que en realidad iba a poder realizar en tiempo y forma y dentro del presupuesto. Entonces, creo que como mexicanos, mexicanas, pues tenemos que sentirnos orgullosos de estar en una etapa en donde hay promesas de campaña por las que las mayorías votan y que los gobernantes están cumpliendo, ¿no? Y que esta sea la norma hacia adelante, que si prometieron que iba a suceder una consulta para ver si se mantenía o no se mantenía un aeropuerto que parecía ser inviable, se cumpla esa consulta y que se cumpla con lo que dice, lo que la gente pide y a partir de eso hacer este aeropuerto que se prometió para el 21 de marzo del 2022. Entonces, bueno, a mí en lo personal me emociona mucho. Y ahora sí, entrando al tema de el clasismo que detonó no solo el aeropuerto, creo que el nado sincronizado del aeropuerto fue muy obvio, ¿no? Fue como unas tres vías. La primera era, bueno, en realidad no está totalmente acabado, porque faltaban algunos pequeños acabados en algunas de las tiendas, cosas menores, ¿no? Que obviamente no se necesitan para empezar a operar un aeropuerto y que de hecho incluso así está mejor que el aeropuerto actual de la Ciudad de México, que está totalmente colapsado para quien lo ha visitado últimamente, ¿no? Entonces, esa maroma además vino de calderonistas, ¿no? Que es curioso escucharlo de calderonistas cuando ellos dejaron bardas, ¿no? Sus obras de infraestructura fueron bardas que abandonaron y que fue un robo al erario. Otra de las grandes líneas argumentativas, entre comillas, fue el tema del tiempo y del costo para llegar al aeropuerto. Esto a mí me pareció muy curioso en un Uber que me regresé un día a mi casa, a su casa, todos ustedes me decían que el señor estaba furioso, no, es que van a ser 4 horas de camino. Entonces esta narrativa de que iban a ser no sé cuántas horas y no sé qué tan caro el Uber, bueno, fue quizá la más predominante. Y pues aquí recordarle a la gente que en todas las grandes urbes del mundo no existe un aeropuerto, son varios. En Los Ángeles existen 2, en París existen 2, en
o más, en Londres, en todas las ciudades grandes, del tamaño incluso más chicas que la Ciudad de México, pues no se pueden dar abasto con un solo aeropuerto. Y hay más de uno, es un sistema aeroportuario, y algunos de estos aeropuertos, pues están, lo lógico en una ciudad tan grande es que los aeropuertos estén a las afueras de la ciudad, no adentro. De hecho, el ejemplo más cercano al aeropuerto de la Ciudad de México quizá es el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, que también está colapsado, porque está ahí también adentro de la ciudad, entonces causa además del colapso, y eso que ellos también tienen dos. Ese es el tuit, muchas gracias. Eh, Además del colapso, causa muchísimos daños a la salud, pues tener un aeropuerto tan saturado dentro de la ciudad y sobre todo a las comunidades que viven alrededor del aeropuerto, que siempre son comunidades pobres, ¿no? No van a tener a Polanco, no van a tener un aeropuerto al lado de Polanco. Entonces, pues las comunidades que están alrededor tienen muchísima contaminación de ruido y, por supuesto, ambiental. Entonces, bueno, esto nada más para normalizar. Y por último, creo que la tercera línea ya de desesperación por parte de la oposición, pues fue estos ataques clasistas que en realidad creo que no sorprenden a nadie porque no es la primera ni la segunda, sino cada que hay algún avance de este gobierno, pues sacan a relucir mucho clasismo. Pero en específico lo que les rompió la cabeza, y eso a mí sí pues me dio un poco de tristeza y primero risa y después tristeza, fue lo de las tlayudas que no eran tlayudas. Furiosos porque había una señora vendiendo comida mexicana. Bueno, pero ¿qué no? Hasta hay un dicho de que la comida de aeropuerto es horrenda, y ¿por qué no estaríamos felices de que hubiera comida mexicana y comida mucho más auténtica, y en específico comida del Estado de México? En un aeropuerto. Ayer Fabricio Mejía decía en el noticiero de Capital 21 que ojalá que le dieran a esta señora o a un grupo de señoras y señores, personas que vendan comida, espacios en el aeropuerto para que la gente que llega o que espera en el aeropuerto pues coma comida auténtica y no coma McDonald's y esas comidas tan desagradables y procesadas que existen en los aeropuertos. Entonces, pues yo creo que estos tres argumentos, que por lo menos fue los que yo detecté como más de nado sincronizado en redes, hablan mucho de la falta de argumentos sólidos en contra de este aeropuerto y muy a favor de que es una obra pues con pocas cosas donde realmente se puede criticar y bueno, pues recurren a insultos clasistas, racistas, como suelen hacer cuando se le acaban los argumentos sólidos. Y habrá que ver, doctora Elisa Godínez, si realmente existen argumentos sólidos de parte de la oposición al proyecto político que ahora nos gobierna, porque la verdad es que, híjole, no sé cómo definirlo. Yo repito con frecuencia, doctora, que el odio embrutece, porque obnubila a las personas que quieren, por ejemplo, que están opinando en Twitter, me refiero concretamente a quienes están enojados porque se terminó el aeropuerto, pero lo de ayer me parece que rebasó inclusive ese nivel de embrutecimiento, pasaron a una etapa superior. Y a mí lo que me hace pensar, doctor, es que es algo más profundo. No me voy a meter en la psique de cada quien, pero sí me quiero meter y quisiera pedir su opinión sobre este punto, doctora, en lo que implica el tema político, porque yo insisto que esto, por la reacción que vi ayer, lo que me indica es que sí están resintiendo una profunda derrota política. Y el tema es que se dan cuenta que no pudieron, con todo estos 3 años, de todos los argumentos legales, políticos, de clasismo, de odio, de todo, no pudieron pararlo. Y me parece que se están quedando sin municiones, les quedan unas cuantas, los hace eso más peligrosos, pero por lo pronto, ahora sí que les dieron una revolcada tipo 2018, doctora. ¿Usted qué piensa? Sí, fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo, Alberto. Es muchas cosas este tema de la inauguración del AIFA. A mí me parece que es un triunfo más en esta, digamos, o una batalla ganada más en este terreno de los símbolos y también de lo político.
no hay que olvidar de dónde viene el tema del aeropuerto, ¿no? O sea, ya lo habíamos platicado en la semana pasada, pero nunca está de más recordar, y un poco yo lo mencioné ayer en el Twitter, ¿no? No es solo el hecho de haber cumplido la promesa de inaugurar una primera etapa de este aeropuerto, sino hacerlo en tiempo y forma sin haber concesionado. Sí se entiende que es una empresa del ejército, pero no está concesionada a otros privados. No se endeudó, no fue una obra que implicó endeudamiento por parte del Estado mexicano. Y además, creo que eso es lo más relevante y lo que los tiene tan descolocados y como bien dices, Alberto, los tiene pues prácticamente en una situación muy similar a la derrota del 2018, tiene que ver con que este aeropuerto es resultado del freno que puso el actual presidente ante el robo en descampado que iba a ser el aeropuerto de Texcoco. Ese proyecto de Texcoco era a todas luces una cosa que bueno, el negocio iba en dos sentidos. No era el aeropuerto en sí, sino era el mantenimiento de las instalaciones en un lugar absolutamente nada propicio para construir una obra de esta naturaleza, que como los más jóvenes seguramente no recordarán, pero este tema de los mantenimientos a ciertas obras se vuelve también un botín para ciertos grupos. Les digo que los más jóvenes probablemente no lo sepan o no se acuerden, pero una de las tantas formas de desfalco que se instauró en el gobierno de Salinas de Gortari fueron las famosas carreteras, ¿no? La construcción de carreteras, que el negocio estaba precisamente en mantenerlas y seguir dándoles mantenimiento. Hasta el día de hoy, no sé si se acuerdan, pero la carretera, la autopista del Sol famosa, todo el tiempo está en obras o manteniéndose, o sea, siempre hay tramos que se están arreglando, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que esa era una parte del negocio del aeropuerto de Texcoco, y por otro lado, el negocio que estaba ligado y que por supuesto se los tiró el presidente a la especulación inmobiliaria alrededor de ese lugar y lo que iba a pasar también con el aeropuerto actual Benito Juárez, ¿no? Ahora, no me voy a meter en todos esos detalles, pero sí me interesa resaltar el hecho de que este AIFA representa, digamos, esta guerra o esta batalla que duró casi 20 años y que desde el primer intento de este nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, para la Ciudad de México, estuvo plagado de problemas y de malos manejos políticos. No hay que olvidar que en el gobierno de Vicente Fox se intentó, además a la mala, pagándoles 2 pesos sus terrenos a la gente de Atenco, ¿no? Para un proyecto de aeropuerto. Después, bueno, no se logró, por supuesto, por la oposición de la propia gente y porque iba a ser una cosa escandalosa, ¿no? Pues lo tuvieron que parar. Y luego vino el intento de la barda de Calderón, ¿no? O sea, construyó una barda, más otras cosas que prometió, pero bueno, una barda fue lo que construyó el presidente Calderón. Y luego, pues ya el cinismo total de Peña Nieto y todo lo que estaba alrededor. Entonces, me parece muy importante en ese sentido porque fue la primera gran acción del presidente López Obrador para decirles, a ver, momentito, esto no va a poder ser como está planteado, no podemos permitirlo, no sé, o sea, el país no se puede permitir. Y lo cumplió. Fue la primera gran acción, la primera gran apuesta política que logró, y bueno, les tiró el negocio, entonces están enojadísimos. Nunca pensaron que López Obrador fuera a ser capaz. Bueno, pues sí fue capaz. Yo no he tenido oportunidad de leer el libro del que fuera secretario de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Jiménez Espriu, que estuvo, digamos, en toda la negociación de cómo se echó para atrás este negocio, pero he escuchado entrevistas y un poco he leído lo que ha dicho y me parece
que no hay que olvidarlos, hay que estarlos recordando, que de verdad es una ofensa mayúscula y nos da mucho gusto. Y sí, la verdad es que ahorita que estábamos empezando el programa, pues estábamos muy sonrientes y digo, más allá de la broma, a mí sí me da mucho gusto que por lo menos esta vez sí la ganamos, ¿no? Y la ganamos con un apoyo popular muy, muy importante, nada desdeñable. Esa es, digamos, por la parte política. Ahora, en cuanto al evento, pues fue también muy elocuente los discursos, ¿no? Los discursos que por supuesto López Obrador no pudo hablar, ¿no? Pero bueno, lo hizo Claudia Sheinbaum y lo hicieron los dos gobernadores, el de Estado de México y de Hidalgo, respectivamente priistas, que bueno, se desvivieron en elogios, ¿no? Cosa que también es muy sintomática del momento político que tenemos, porque bueno, por más que la dirigencia de su partido se empeñe en seguir pues bueno, otros planes, pues estos señores a la hora de la hora se pliegan ante el asunto, ¿no? Entonces, bueno, es interesante esa parte. También llama la atención, pues, la presencia y lo que dijeron algunos empresarios y demás, ¿no? Como Carlos Slim, que bueno, que dijo que elogió mucho el aeropuerto, no podía ser para menos, ¿verdad? Pero bueno, también es parte del ambiente, pues, o sea, creo que esto refleja que esto que tú decías, Alberto, o sea, López Obrador con esto se está notando una victoria más y está teniendo a su lado, pues, actores políticos, por supuesto, actores del mundo empresarial, ni hablar del apoyo popular, y entonces eso descoloca todavía más a esta oposición que no ha tenido en 3 años la posibilidad de construir ni un discurso, ni un proyecto, y que lo único que le queda, y a eso, esa es la tercera parte un poco que quisiera comentar ahora, pues es estos tristes espectáculos como lo que vimos ayer del tema del clasismo y el racismo, que ciertamente no es que sorprendan, pero cada vez es más furibunda la reacción y ciertamente se van quedando sin opciones. Y por eso es peligroso, ¿no? Digamos, hay que leerlo en ese sentido. Hay otra parte del correlato, diría yo, que tiene que ver con, que puede ser polémico, por supuesto, que es el papel del ejército. Me parece que hay un cambio y una intencionalidad también en colocar al ejército con un papel mucho más, pues, digno, haciendo alusión a su pasado, a su realidad, como un ejército que no es golpista, que es un ejército que, sobre todo, aunque no es que no haya élites dentro del ejército, pero es un ejército popular, ¿no? Y que es un ejército, pues, leal, ¿no? Como decía López Obrador, no solo a él como comandante en jefe, sino al pueblo de México. Y eso yo creo que sí, insisto que puede ser polémico, pero me parece relevante, ¿no? Y el hecho de que el ejército mismo haya cumplido la misión, o sea, cumplió la misión y la cumplió con creces, ¿no? Más allá de cualquier otra consideración, no solo fueron trabajadores, evidentemente no eran solo soldados, pero digamos, la estructura militar fue la que estuvo al cargo de supervisar la obra, y me parece que la verdad que lo hizo muy bien. No quiere decir con esto que se nos olvide ni que lavemos las culpas del ejército a lo largo de su historia, pero me parece interesante. Y bueno, este afán de López Obrador de hacer de este proyecto, como todos los que hace, un proyecto para que la gente se lo apropie, ¿no? En términos simbólicos y en términos reales. Lo que se vio ayer, las visitas, todo esto que descoloca tanto a la oposición, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con esta batalla de los símbolos, tiene que ver con la intención, que no sé si se logre completamente o no, de López Obrador, de hacer discursivamente y hasta cierto punto en la práctica al pueblo parte de estos proyectos, ¿no? O sea, es decir, así lo dice, ¿no? Es una modernidad forjada desde abajo y para todos. El progreso, la modernidad, sé que son conceptos que de pronto ahora mismo pueden no tener mucho, pues, no resuenen mucho en ciertas personas, pero él intenta que la gente se lo apropie, que lo entienda, que lo valore desde esa perspectiva. Todo tiene una intencionalidad de discurso político histórico, y
Y bueno, me llama, ya por último, me dio mucha, hasta cierto punto, digo, me da pena todo el clasismo y el racismo, pena de vergüenza, ¿no? Y pena de pesar, pero me da mucha risa que lo que más les molesta pues a los opositores y a sus seguidores y demás, es que el aeropuerto no parezca el típico aeropuerto, que es, en antropología hay un concepto que popularizó un antropólogo francés que se llama Marc Augé, que es los no lugares. Y entonces estos no lugares corresponden, por ejemplo, a lugares como aeropuertos, centros comerciales, que son los mismos, igualitos en todos lados. Si uno va a Londres, si uno va a Tokio, si uno va a Singapur, si uno va a México, son igualitos con las mismas tiendas, con los mismos, todo, ¿no? Entonces se vuelven no lugares. Pero bueno, no me voy a detener en eso, sino lo que más les molestó es que este aeropuerto justo rompiera con ese esquema, ¿no? ¿Por qué no nos, y eso que tiene también el Starbucks y todo esto, ¿no? Pero ¿por qué no, por qué va a haber una señora vendiendo comida tradicional propia de las comunidades mazahuas del Estado de México? ¿Y por qué no hay McDonald's, ¿no? Entonces, bueno, es también parte de la batalla simbólica y me parece relevante. Gracias, gracias, mi querida Lisa Godínez. Renata, hay varios momentos, capturas de pantalla que tenemos precisamente de esto que señala ahorita Elisa Godínez. Más adelante quisiera abordar también el tema con respecto al ejército. Pero es estos contrastes que, si bien es cierto, ya sabíamos este racismo, este clasismo, pues yo te pediría primero, Leonardo, esta imagen, el tuit de Azucena. ¿Azucena qué? Uresti o algo así. Que precisamente el día de hoy el presidente López Obrador pues colocaba a cuadro, ¿no? Con la redacción, que finalmente pues lo que lastimaba a esta mujer pues es que hubiera una señora, vamos a decirle en términos reales lo que esa frase esconde, pues una naca, ¿no? Una naca vendiendo tlayudas, que no eran tlayudas, en el aeropuerto, ¿no? Luego tenemos la imagen de Denise Dresser. Hay dos imágenes de ella que me parecen penosas. Esta es precisamente una, la de la resortera, que incluso pues le mereció también que la propia Sabina Berman también le hiciera comentarios al respecto, ¿no? Pasajero en busca de ruta terminada, accesible, rápida y barata al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. No es la primera vez que Denise muestra esta parte de clasismo o racismo que tiene. Recuerdo incluso alguna vez en algún programa con Carmen, cuando todavía estaba en MBS, que le decían, alguien le preguntaba, y la gente cómo te puede contactar, y ella respondía, bueno, es que yo, pues tampoco quiero que me estén atosigando en el teléfono, entonces mi línea telefónica es de Estados Unidos, y si alguien realmente quiere hablar conmigo, pues que le cueste, ¿no? Eso es lo que decía en esa charla Denise Dresser. Y esta otra imagen, ¿no? Que también retrata pues ese racismo, ese clasismo de mucha gente que pues sacó a relucir pues todo lo que se esconde, ¿no? Que finalmente, déjame colocarlo de esta manera, Renata, usando un poco el conocimiento que podía adquirir o que pude adquirir cuando tuve la oportunidad de estudiar psicología, es que precisamente el racismo, el clasismo y la supuesta alta autoestima o la soberbia, lo que esconde en realidad es una baja autoestima, ¿no? Y eso es de donde intentan salir. Es chocante ver de lo que quieres salir tú, que no quieres que te asocien con eso. Y si no quieres que te asocien con eso, es porque algo escondes, algo hay ahí que te hace ruido. Si no, no te haría ruido, ¿no? ¿Cuál es tu valoración de toda esta
este sector de la sociedad civil, que finalmente, pues ese ha sido otro de los reclamos hacia el presidente López Obrador, el naco, ¿no? Y retomando al propio Monsiváis, pues el naco que viene del origen de la palabra totonaco, pueblos indígenas, ¿no? Pues es finalmente algo que desde mi punto de vista pues se esconde mucho en esta supuesta clase VIP que finalmente lo que esconde es una baja autoestima. ¿Cuál es tu valoración ahí, Renata Turrent? Sí, creo que, digo, lo resumes muy bien y sabes más del tema que yo, pero yo creo que hay dos cosas. Una, a nivel personal, sí creo que sostenerse en estas, pues ahora sí que en estas ideas de yo soy mejor que tú porque soy de clase alta o soy blanca o tengo apellido compuesto, apellido fifí, lo que sea, pues es tapar muchas otras deficiencias que puedas llegar a tener, ¿no? Para mí es muy curioso cuando tengo oportunidad de estar o hablar con gente, con los fifís, pues, es muy curioso ver cómo es gente en general, híjoles, que ya no sé si me debo meter en esto, pero ahí voy. Échele, Voy, ánimo. pues, muchísima de esta gente, no voy a generalizar, pero muchísima de esta gente con la que, digo, yo fui a escuelas privadas, entonces conozco a esta gente, conozco a esta clase de gente y es profundamente ignorante en cuanto a la historia del país, en cuanto a muchísimas cosas, ¿no? Saben, lo que pasa es que saben hablar otro idioma y creen que por eso ya son cultos, ¿no? Y de repente ahí fueron a París y vieron 2 obras de arte, entonces creen que eso es ser alguien de cultura, pero vaya, no tienen un entendimiento de la historia de su país, incluso sus análisis políticos son muy por encimita, muy básicos, ¿no? Entonces creo yo que al ver lo que les detona ver a alguien como López Obrador en específico, ¿no? Y repito, nos puede caer bien o mal, pero nadie dudaría que el presidente es una persona sumamente inteligente, sumamente culta, que conoce perfectamente la historia, la cultura de su país, y eso no les puede entrar en la cabeza. Es cómo puede ser que alguien de Tabasco, que ni siquiera sabe hablar, entre comillas, porque le pone la S a los verbos, eh, bueno, no solamente me da 3 vueltas políticas, sino no me podría sentar a a tener una conversación con él de la mayoría de los temas. Entonces, ¿cómo quitas este peso a la inteligencia que puede tener López Obrador? Y creo que no solamente López Obrador, sino lo que les asusta o lo que les enoja, y esto es lo que creo que esconden con su clasismo, es que no solamente es él, sino López Obrador representa a un pueblo que hoy está sumamente politizado, que entiende muchas de las cosas que quizá esta élite no entiende, y que su mejor insulto o su mejor forma de recordarles que están ellos abajo es diciéndoles: ustedes son nacos, ustedes no saben hablar inglés, esto es una central de autobuses, ¿no? Esa es otra que vi por todos lados, otro de los insultos, ¿no? Como si, no sé, ¿qué tiene de malo una central de autobuses? Entonces creo que a nivel personal quizá algo así le suceda, ¿no? Como de qué manera yo puedo seguir manteniendo este espacio de élite donde yo soy mejor. Bueno, pues lo único que se me ocurre, dado que no puedo dar otra mejor explicación, pues entonces te rebajo diciendo tú eres naco, tú eres lo que sea, ¿no? Y también creo que parte de este desconocimiento del país, de este acercamiento a la gente, porque estas élites se ven entre ellos, se conocen entre ellos, todo el mundo se conoce y no salen de sus polancos y no tienen contacto con la gente de a pie, la gente normal, o sea, su único contacto con gente abajo de su clase social quizás sean las trabajadoras del hogar con las que conviven, ¿no? Pero esa no es una convivencia, pues claro, porque hay una dinámica de poder tremenda ahí, entonces no tienen idea de cómo funciona el país.
Y entonces pues tienen un desprecio que se les sale hasta por la baba, ¿no? Entonces, bueno, creo que como ya bien decías, pues no sé, no sorprende a nadie, pero creo que sí es importante que hablemos de este tema para que no parezca como que el clasismo, el racismo en México no sucede, ¿no? Se detona con todas estas cosas y sale a relucir muy fuerte. Y a mí me gustaría nada más abonar una pequeña cosa que no está necesariamente, bueno, sí tiene ahí un hilo conductor. A lo que mencionaba Elisa de los lugares que no son lugares y cómo les molestó la austeridad de este aeropuerto, que parte de esa molestia de la austeridad también tiene que ver con una cuestión clasista, ¿no? Pero a mí algo que me pareció muy curioso es, bueno, uno, sí, mencionar que el hecho de que el aeropuerto, el AIFA sea austero, no solamente es una cuestión administrativa de bajar costos, sino también es un símbolo. Y eso es algo, creo yo, positivo, ¿no? Es un símbolo de que las cosas se pueden construir bien, se puede hacer una buena obra de infraestructura, pero no tienen por qué ser lujosa, ¿no? México no es un país de millonarios, ni mucho menos. Entonces, un aeropuerto que funcione perfectamente, que tiene la tecnología de punta además, pero que arquitectónicamente pueda ser austero, eso, repito, les molesta por una cuestión de clasismo, pero creo que es un símbolo muy, muy valioso. Y la segunda parte relacionada con esto es que a mí me pareció muy curioso que lo que decía Elisa de los dos gobernadores, Fayad y Del Mazo, de cómo ambos en su discurso acabaron alabando la austeridad. Eso es algo impresionante, ¿no? Digo, puede ser hipocresía, puede ser que en realidad lo crean, puede ser una apuesta política de, bueno, pues al parecer la austeridad sí le gusta a la gente, entonces vamos a subirnos a ese barco, pero es una forma creo que hay que entenderlo, de cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha logrado hacer un cambio cultural en México con respecto a la austeridad, es decir, hacerlo o ponerlo en el plano público como algo positivo. Tanto es así que gobernadores que claramente pues nunca han sido austeros, sobre todo Del Mazo, por Dios, acabó subiéndose a un discurso, y repito, probablemente de manera hipócrita, porque pues a Del Mazo no le creemos ni la hora, pero el hecho de que políticamente hayan entendido que la austeridad es algo que a la gente le atrae, que a la gente le gusta, es un cambio cultural muy importante, que creo que, como decía hoy el presidente en la mañanera, son de esos cambios que van a costar mucho trabajo echar para atrás, y qué bueno. ¿Hasta qué punto, doctora Elisa Godínez, este debate que ahora vemos que se intensificó, no es nuevo, por supuesto, pero sí alcanzó grados ya superlativos ayer, puede de una u otra forma ser una especie, no quiero llamarle parteaguas, pero sí un momento clave para que se empiece a abordar ya más abiertamente esto que durante mucho tiempo en la historia de México ha estado presente, y que no se hablaba públicamente y que por lo mismo se fue prolongando? Es como un padecimiento, como algo incorrecto que lo dejas ahí y que en lugar de que se solucione se agrava, y que es el caso pues del clasismo y el racismo que hay en México. México es un país racista, y lo dicen las encuestas, no lo digo yo. Y hay una muy buena parte de la población mexicana que no se reconoce racista, pero lo es. Y eso me parece que sería el momento de hablarlo. ¿Hasta qué punto esto puede ayudar para empezar a abordar este tema? Y en la medida en que se aborde, encontrar alguna solución. Lo digo porque es un poco complicado socialmente hacer un cambio histórico de ya una sociedad, personas de todas las clases políticas, porque ahí sí no hay de otra, que han crecido con la idea del miedo, el odio al otro, al distinto. ¿Hasta qué punto se pudiera empezar a enderezar esto? Si tomamos en cuenta que también lo que vemos ahora es que se ha utilizado como un ariete político en ambos bandos, porque también es eso, hay que hablarlo así, tanto de los que seguidores de la 4T como también de los adversarios de la 4T,
pues hay una tentación de irse a los extremos, a descalificar abierta y sin cortapisas uno y al otro. Y creo que por ahí no va la salida. ¿Qué piensa usted, doctor? Uy, qué gran pregunta, Alberto. Ya sé que a la gente no le gusta que yo diga estas cosas. Bueno, que digamos, porque luego Renata también decimos Bueno, que... a mí sí me gusta, doctor, así lo puede repetir sin problema. Pero sí lo creo sinceramente y ojalá, a ver, yo tuviera ahora mismo y en estos pocos minutos una respuesta contundente, pero más bien tengo más preguntas que respuestas. Sin embargo, a ver, yo creo lo siguiente. Igual que ha sucedido tal vez con otros problemas, con otros temas, por ejemplo, el tema de los derechos de las mujeres, digamos, el feminismo, que poco a poco, paulatinamente, en ciertos momentos de manera más aguda tal vez, pero estamos, creo yo, en ese momento de cambio cultural, ¿no? Que estamos hacia allá. Todavía no llegamos a los momentos, digamos, más estelares del asunto, en donde ya se reconozca, en donde se acabe el machismo. No, claramente todavía no llegamos ahí para nada, pero ya estamos en otro momento muy diferente, o empieza a estar un momento diferente al que estábamos hace décadas. Me parece que con el tema del racismo y el clasismo podría empezar a pasar algo así. Sin embargo, como es uno de estos temas tabú, y como no es un tema, digamos, aunque ha tenido sus vetas de popularización y un poco de glamorización, y ha habido grupos, intentos, proyectos que retoman el tema de evidenciar, de señalar y de denunciar el racismo y el clasismo, no tienen todavía esta cosa que logra permear más y que logra aceptarse, porque sigue siendo un tema tabú, porque es histórico en este país, no es algo nuevo, no es algo que trajo López Obrador con la polarización. No lo pienso yo, estoy repitiendo lo que cualquiera pensaría, ¿no? Es como, es que López Obrador polariza, es que no, a ver, esta situación del clasismo y el racismo que subyace históricamente a esta sociedad, y no digo subyace y no, está presente, sigue siendo, por un lado, un tabú del que nadie quiere hablar mucho, y cuando se habla, entonces tú lo señalas y es como, ay, no polarices, ay, no, es como, por favor, no hables de cosas incómodas, por un lado. Y por otro lado, el hecho de que no resulta fácil tomarlo y retomarlo porque hay mucha resistencia, hay muchísima resistencia a tocar esos temas. Preferimos ver otras cosas y voltear para otros lados, y cuando hablo en plural, lo digo no porque yo en especial lo haga o ustedes aquí en esta mesa o la audiencia, hablo en general, y porque, por ejemplo, hace rato estaba yo leyendo algún chat en el que estoy, y alguien hizo una pregunta muy pertinente. ¿Qué hubiera pasado si los comentarios y los miles de tweets que vimos ayer de orden clasista y racista a propósito del aeropuerto hubieran sido tweets discriminadores de otra temática, con otro tema? Pongamos el caso, yo hipotéticamente digo, que hubieran sido tweets en donde sobajaran a las mujeres y las maltrataran. Eso hubiera sido una noticia, hubiera escalado, muy probablemente medios internacionales y medios de comunicación retomarían eso como una cosa inadmisible. Y aquí nadie, o sea, todo el mundo lo decimos, pero nos parece normal. ¿Por qué tan fácilmente aceptamos esta situación que en cualquier otro lugar del mundo muy probablemente sería un escándalo? ¿Por qué esto no nos parece escandaloso en un país como este? Bueno, no sé si vayamos a ver pronto un cambio cultural en ese sentido, pero por lo pronto tenemos que abrir esta discusión. Y bueno, desafortunadamente para algunos, afortunadamente para otros, el abrir la discusión va de la mano con esta transformación política. Por supuesto que tampoco en términos políticos tenemos los escenarios ideales, pero de algún modo creo que uno de los méritos, a mi juicio, que ha tenido este nuevo proyecto político, con todos sus defectos y demás, ha sido justo eso, ¿no? O sea, el carácter populista, y cuando digo el carácter populista no me refiero solamente a las coordenadas propiamente políticas, sino
a las coordenadas culturales, que implica decir, sí, este es un proyecto que pone en el centro a los millones de habitantes de México que no son privilegiados, ¿no? Y que será motivo de otro programa o de varios programas, si se quisiera, y hablar de esto socialmente, que tiene que ver cómo el clasismo y el racismo no están separados, ¿no? O sea, el clasismo y el racismo en este país van de la mano porque en este país, aunque se intentó y se ha intentado siempre borrar la diferencia étnica, no se puede borrar el hecho de que las poblaciones que han estado en la escala más baja en términos de clases sociales han sido las personas que pertenecen, sea por adscripción o por fenotipo, ¿no? Pues a la mayoría de este país, que somos más que blancos y demás, somos gente morena, mestiza, indígena y demás, ¿no? Entonces, pues habría que hablar más de estas cosas. Gracias, mi querida Elisa. Renata, déjame abordar, retomar un poco esto que está señalando Elisa y hacerte dos planteamientos distintos en este sentido. Uno es esta parte del clasismo y esto que desde mi punto de vista ha sido buenísimo en la administración de López Obrador, que esto que señalaban de que el presidente polariza, pues más bien polarizan quienes les hace escándalo por los nacos, los pobres. Y déjame colocarlo también entonces en algo que me remonta a mi infancia, que no acostumbro a sacar cosas de mi vida privada, pero que me recuerda, en mi infancia mi padre fue presidente municipal de Poza Rica, Veracruz, del 73 al 76. Estaba yo muy niño, creo que tenía 10 años, una cosa así. El punto es que el viejo era un tipo muy austero, era la vez primera que perdía el PRI en una elección y era la segunda vez, según entiendo, en toda la historia de México que perdía el PRI. Ya había sucedido, me parece, en un municipio en algún estado del norte del país. Evidentemente, pues en esos entonces, imagínate Echeverría y demás, pues tenías toda una oleada ahí priista que estaba encima, el sindicato petrolero, que era el que colocaba normalmente a los presidentes municipales. Y había el viejo era un tipo muy austero. De hecho, por eso estas partes que tiene López Obrador me lo recuerdan, en esta austeridad, tenía un modo muy desfachatado, pues podía salir con un calcetín de un color y otro de otro. No le importaba nada la imagen. Entonces facilitó para que se construyera un mercado, porque pues la gente no tenía dónde vender, pues y pues la gente clasista de Poza Rica, la gente fifí, diríamos ahora, pues eran las críticas durísimas y los periodicazos, y la expresión era: ese mercado afea Poza Rica, ¿no? Afea la imagen de Poza Rica. Y la lógica del viejo era, pues a mí no me importa si a ellos les parece feo o no, hay empleo y la gente está pudiendo trabajar y tiene un lugar en donde hacerlo. Y eso lo traigo a cuenta, que me recuerda a este asunto de las tlayudas y las expresiones que escuchaba ahí, que me parece que Elisa tiene mucha razón en esta parte de que es un tema que hay que aprovechar, que sale ahorita así, para decir, sí, este es un tema que tenemos que colocar y hay que pegarle bien recio, ¿no? A esta gente que muestra eso, ¿no? Hay una imagen por ahí la tienes, Leonardo, te la puse hace un rato en el WhatsApp, de Triana, creo que es diputado o senador, no sé qué sea, del Partido Acción Nacional, donde tú lees su redacción, tú lees lo que está escribiendo y entonces no solamente ves el racismo o el clasismo, sino además
la neurosis exacerbada de no ver lo obvio, ¿no? Cuando la ira te rebasa y dices, no se está inaugurando nada. Joder, ¿no? ¿Cómo? Pues perdón, ¿no? Pero ¿cómo no va a dar risa? ¿No? Luego dicen que uno se burla, pero por Dios, cuando lees una redacción de esa naturaleza, pues es un racismo, o sea, es un complejo de inferioridad muy arraigado, porque finalmente lo que esconde ese clasista es un complejo de inferioridad muy, muy arraigado, y el terror y la pesadilla de esa persona es convertirse en eso, ¿no? Por eso la rabia, ¿no? Ese es un tema que quería colocarte aquí. El otro es sobre el ejército, que incluso apareció el general Salvador Cienfuegos ahí, ¿no? Cosa que me parece extraordinariamente lamentable que López Obrador, porque evidentemente el general Salvador Cienfuegos no podría estar ahí sin la venia del presidente López Obrador. O sea, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, no se hubiera atrevido a llevarlo ahí sin la venia del presidente. Y los agravios que hay contra este personaje, y nada más por hablar, Ayotzinapa y Tlatlaya, por poner solo dos, esa es la parte que cabrea con respecto al ejército, como si no tuviéramos memoria, ¿no? Y me parece una enorme falta de respeto, y esa es precisamente la queja, porque el ejército mexicano es leal antes que a la patria, al presidente en turno. A ese es leal. ¿Qué tanto es a la patria? Esa es una pregunta. Esa es una pregunta. ¿Es leal al presidente? Es decir, si está sujeto y sometido para obedecer. Y pues el presidente de la República es el que coloca al secretario de la Defensa Nacional. Y a su vez es el que coloca a los generales y es el que les permite ascender a generales o no. Otra cosa es que haya una subordinación por parte del ejército. Y esa es para mí la parte, mi crítica a solapar al ejército. Y no es, ¿cómo te digo? ¿Cómo les digo? No es golpearlo al ejército. Es colocar realidades que hemos vivido aquí, pues, ¿no? Y que quienes, pues a ustedes les tocó estar en quién sabe cuántas marchas con las madres y padres de Ayotzinapa, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso a un lado? ¿No? Serían los dos temas que te colocaría. Perdón, Renate, que me colgué, perdón, Elisa. Bueno, yo empiezo con la segunda, casi como en el examen, que primero empiezas con lo difícil, entonces empiezo con la segunda. Yo creo que la crítica que tú haces al ejército en general y a la presencia de Cienfuegos en específico es totalmente válida. O sea, creo que Cienfuegos no debería de estar ahí. Creo que el hecho de que, creo que lo que sucede con Cienfuegos es que lo que pasó con los gringos, la detención de Cienfuegos en Los Ángeles, fue una forma de interferencia de los gringos que siempre ha tenido, sí. ¿Lo debían haber detenido por esa razón? Quizá no, ¿no? O sea, que eso haya sido cierto no significa o no lo exime de las cosas que hizo previo a, ¿no? Entonces, creo que el hecho de haber defendido a Cienfuegos por razones políticas internas con el ejército, por un mensaje político a los estadounidenses, por la razón que haya sido, creo que se puede entender, discutir, analizar, siempre y cuando no se olvide o no se exima a Cienfuegos de lo que hizo previo, en específico lo que ya mencionas, ¿no? Ayotzinapa. Entonces, digamos, creo que se podría hacer un ejercicio con él doble, ¿no? Se puede decir, no tenían por qué haberlo arrestado en Los Ángeles y lo regreso y hago toda esta operación. Y al mismo tiempo, no olvidar que, en específico con el tema de Ayotzinapa, ¿no? Que es una de las promesas de campaña, además. Entonces, creo que es injusto para la sociedad, para los padres, que Cienfuegos tenga un lugar de reivindicación en
en la política actual, aunque no ocupe un puesto, ¿no? Pero bueno, el hecho de que esté ahí me parece incorrecto y me parece que justo lo que dices, mancha un evento donde las Fuerzas Armadas están tratando de reivindicar o hacer, mostrarle a la gente un trabajo digno y honesto y etcétera. Entonces, a mí en lo personal me parece me parece un error y coincido contigo totalmente. Fíjate, ahí nada más te interrumpo esta Sí, sí, parte, por favor. solo para añadir, si hay gente que dice, no, si es leal el ejército, si es leal al pueblo, ¿no? Ok, si es así, entonces el ejército era leal con Peña Nieto, Claro, era leal con Felipe Calderón, claro. era leal con Fox, con Cedillo, con Salinas de Gortari, con Echeverría, con Díaz Ordaz. No, por eso digo, el ejército es leal al presidente en turno, no al pueblo. Sí, Perdón. no, Ya. sí, totalmente. Pues en realidad el mayor miedo del fortalecimiento del ejército es, digo, por lo menos en mi caso, es justo eso, ¿no? ¿Qué va a pasar el día que llegue, toco madera, un Felipe Calderón, ¿no? Si las órdenes legalmente tienen que hacerle caso al presidente en turno porque es el comandante jefe. Ese es el gran miedo. Ahora, creo que la manera en la que a mí me gustaría profundizar el tema del ejército es que sería imposible pensar, creo yo, después de la guerra contra el narcotráfico, la salida de las Fuerzas Armadas a las calles, pensar en que se puede echar para atrás de la noche a la mañana. Y muchos me dirán, bueno, ok, no lo podemos echar para atrás, pero ¿por qué darles más poder? Creo que dos cosas suceden. Una es lo que se les está dando son cuestiones de construcción que sí, obviamente dan poder, pero que al final de cuentas es aprovechar la infraestructura, el capital humano que se tiene para poder avanzar en otras cosas y es como, bueno, ya tenemos el ejército, ¿de qué manera lo ocupamos para poder avanzar en cosas que le ayuden a la gente? Y esto a su vez pueda transformar la mentalidad colectiva de qué debe ser o cuáles deben ser las labores del ejército, que quiero suponer que es la mirada del presidente, y dos, pues sí, creo yo, un entendimiento de la historia de Latinoamérica por parte del presidente y un miedo de tener fuerzas armadas que ya están en las calles desde Felipe Calderón y tenerlas, digamos, en tu contra, ¿no? Entrando a una, o sea, siendo el presidente y entrando a la presidencia y tener a las Fuerzas Armadas después de ya 12 años de estar haciendo trabajo de seguridad, pues tenerlas no cerca de ti también implicaría un riesgo, no estoy diciendo que hubiera podido ser un golpe de Estado, ¿no? Pero definitivamente había un riesgo, más entendiendo la historia de América Latina. Entonces, entender política es decidir entre inconvenientes, dicen por ahí. Entonces, entender de qué manera puedo hacer uso del ejército, de las Fuerzas Armadas, de una forma que me ayude a avanzar proyectos que le ayuden a la gente, y sí, teniéndoles que ceder poder en algunas cosas, pues justamente para mantener una alianza política con ellos, después entendiendo, repito, un periodo de 12 años donde, pues francamente, hubo atrocidades tremendas que sí, como ciudadanía, merecemos que todavía se paguen consecuencias al respecto y que pues sí se ve difícil, ¿no? Espero haber contestado más o menos. Y bueno, nada más de volada la primera pregunta que haces sobre ese, yo lo apunté aquí en mis notas cuando hablabas, creo que sí, la manera en la que se resume el clasismo de estas élites es el terror al ser común y corriente, ¿no? Eso es lo que les da más terror. Y tener que pisar este aeropuerto que es austero y es, pues los regresa, les recuerda que pues el país está cambiando a un país que es para todos, entonces les da terror ser comunes y corrientes y pues la verdad no les debería de dar miedo, es algo positivo. Y se nos olvidó atacar o criticar a Marta Tagle también, que anduvo bien clasista, hablando de servidores públicos, porque aquí pusimos a Triana, que su disparate en un tuit, pero también Marta Tagle puso ahí unos tuits ayer. Ah, sí, ¿qué puso?
Ahorita te lo busco, Algo de Zumpango, dijo que iba a Ajá, llegar al aeropuerto en Zumpango y le reviraron, oiga, pues a ver, Zumpango, qué tiene contra Zumpango? O sea, era básicamente utilizó la municipio pues del Estado de México como una forma de referirse de manera despectiva a una obra pública, o sea, lo utilizó como clasismo, o sea, que como decir, pues los de Zumpango son menos, son nacos, y por lo tanto el aeropuerto es de ese nivel, de esa calaña. Ese era el sentido de una persona que se presume pues académica, política, en fin, todo lo demás. Perdón, sí. No, gracias, derecho humanera. Y que justo hoy sale a decir, como la 4T hace un aeropuerto mediocre, entonces no tienen cómo defenderse y me llaman clasista. No, señora, lo que dijo es totalmente clasista, ¿no? No tiene nada de malo ni Zumpango, ni que el aeropuerto tuviera, o sea, de verdad es que ni siquiera, como, ya bueno, ya la regaste, ya hiciste algo clasista o te disculpas o mínimo que se quede callada, pero todavía sale a defender que no tiene que ver con el clasismo, sino con una obra mal hecha. Bueno, si la obra fuera mal hecha, ¿por qué no se enfocan en hablar qué es lo que es específicamente lo que está tan mal hecho? Porque no he escuchado un solo argumento. Lo único que he escuchado es referencias a municipios, a comunidades, a tlayudas, a cuestiones culturales que ellos consideran inferiores a su élite, ¿no? Entonces, pero no ni un solo argumento, ¿no? Ni uno solo. Entonces, bueno, pues espero haber contestado ambas preguntas. Gracias. Doctora Elisa Godínez, la reflexión sobre la participación del ejército cada vez mayor en tareas que corresponden a actividades civiles es algo que me parece que debería en algún momento analizarse todavía con más profundidad, porque insisto, y usted seguramente también lo habrá revisado, doctora, ahora sí hay una lealtad al presidente de la República como la hubo en otros momentos. Yo haría un matiz. En el caso de otros presidentes, la lealtad llegó a ciertos límites. No se tomaron las decisiones que se le pidieron que se adoptaran por algunos presidentes, y en otros casos hubo una inconformidad creciente, por ejemplo, contra este impresentable Calderón Hinojosa, porque los enviaron a combatir sin una protección legal suficiente, y el argumento que tenía el ejército era que México, por los protocolos internacionales que tiene, sobre todo con la Unión Europea, donde el Acuerdo de Libre Comercio tiene una cláusula muy estricta sobre respeto a derechos humanos, el ejército mexicano podría ser sujeto a un proceso penal internacional, lo cual con López Obrador ya no ocurre, porque dio el paso que tanto habían pedido a las Fuerzas Armadas, que se legalizara su participación en tareas de seguridad pública. Independientemente de eso, la participación del ejército es ahora mayor que nunca. Los soldados están en tareas de seguridad pública desde los años 40. En combate contra el tráfico de drogas empezó en los años 70 de manera más dura con la Operación Cóndor. Fue Ernesto Zedillo el que sacó a los soldados a hacer labores de policía en 1995. Ni siquiera ese mérito tuvo este pobre sujeto Calderón Hinojosa. Él nada más le incrementó a lo tonto. El caso está en que ahora, con López Obrador, el ejército tiene una presencia importantísima, enorme. Y ojo, hay que revisar, porque de pronto me parece importante que las cosas se pongan en claro. López Obrador nunca, en ninguna de sus propuestas políticas como candidato, habló abiertamente de sacar a los militares de las calles. Simplemente dijo: no se usen contra el pueblo. Ha sido ese su argumento y lo sostiene ahora. ¿Qué decir de este debate ahora que el ejército pues se encarga de esta obra emblemática que tanta rabia ha causado en la oposición mexicana, doctora? Yo pienso, Alberto, estoy de acuerdo contigo, por supuesto, y me parece que es un debate y es una discusión en general que como sociedad tenemos que tener, igual que la del racismo y el clasismo, un poco en otro sentido, pues, pero sí tenemos que estar hablando cuando se tenga que hablar de esto. No hay que omitir, pues, el tema, ¿no? Y yo sé que en muchos casos o en algunos casos me parece que la discusión se omite, ¿no? Yo, perdón, voy a decir un lugar común, una obviedad, pero me parece un tema súper complejo y por eso mismo habría que discutirlo más. Yo misma no tengo una respuesta única o contundente. Lo único que puedo
advertir de todo esto, sí, de manera muy, muy general, es que hay una serie de matices, no sé si son suficientes, pero una serie de matices y de diferencias, pues, entre el papel que López Obrador le da a las Fuerzas Armadas y el papel que le daban los presidentes anteriores a las Fuerzas Armadas, que no son unas diferencias abismales ni contundentes, pues no. En primer lugar, lo que me parece es que no puede ser una diferencia abismal y contundente en un país con una crisis de seguridad, de violencia y de justicia como la que hay, ¿no? No es tan sencillo como se quisiera la no participación del ejército en labores de seguridad como quisiéramos. Pues no lo veo viable, no lo veo factible en este sexenio, no porque yo lo justifique, sino porque retirar así, tal cual, pues no iba a ser, no sé qué iba a suceder si eso pasaba. Y bueno, el hecho de que la primera etapa de la llamada Guardia Nacional está ligada directamente al ejército. O sea, no podía ser de otro modo. ¿Cómo íbamos a hacer una Guardia Nacional? ¿Cómo se iba a formar una Guardia Nacional si no era con la infraestructura, con los recursos humanos y demás del ejército? ¿Qué vaya y cómo vaya a cambiar? ¿Qué vaya a ser de la Guardia? ¿Cómo vaya a evolucionar? ¿Si va a seguir en manos del ejército o se va a hacer un cuerpo civil? Es algo que está en la discusión y hasta donde entiendo, lo último que a mí me queda claro es que López Obrador mencionó que se iba a mandar una iniciativa al Congreso para que la Guardia Nacional quedara, dadas las circunstancias, en manos del ejército. Entonces, en ese sentido y considerando el contexto, es complicado no pensar en la participación del ejército en labores de seguridad. Ahora, sí hay condiciones diferentes a las que había antes, creo que sí, en el sentido de garantizarles a ellos algo que pidieron y exigieron, que era, a ver, nos están poniendo a hacer esto, pero pues no lo vamos a hacer así nomás, como que para que nos vayan a condenar en la Corte Internacional de tal, ¿no? Ahora, por supuesto, yo insisto en decir esto no borra la historia del ejército. Esto no puede borrar ni la historia reciente de participación en situaciones como Tlatlaya, como Nochistlán, como tantas otras, todo lo que no está esclarecido con respecto a Ayotzinapa, más todas las décadas de guerra sucia que hubo en este país, que algunos se nos olvida, bueno, a mí no, pues, pero a mucha gente se le olvida, está allí y demás, ¿no? Entonces, yo no creo que el hecho de que ahora tengan un papel mucho más, ¿cómo decirlo?, aceptable, nos deba de hacer olvidar esto otro, ¿no? Yo creo que eso tiene que seguir en la discusión, tenemos que exigir y seguir impulsando procesos de justicia, ¿no? No sé, porque yo no soy experta en eso, pero tenemos que seguir impulsándolo de algún modo, no olvidar, y al mismo tiempo, a ver, estos matices, no alcanza este ratito para hablar de estos matices de López Obrador, de la lealtad, si es al presidente, si es al pueblo, si es sí, si es no. En fin, yo creo que hay un punto muy claro. El ejército mexicano, es decir, las Fuerzas Armadas, igual que la Marina, pues son estructuras muy grandes, que le cuestan bastante a este país. No somos un país que se tenga que estar defendiendo de amenazas externas en sentido bélico. Luego, entonces, tener a esta estructura enorme de gente, de recursos, que no vamos a usar solamente para sacar a la calle, para que se convierta, digamos, en una policía militar o algo así, ¿no? Pues hay que aprovecharla de algún modo. A mí me parece, en ese sentido, no es que yo esté aceptando la militarización, como se le puede llamar en algún sentido, pero me parece que esta estructura que nos cuesta dinero y que está entrenada y sobre todo que actúa en función de la disciplina, porque esa es, digamos, la esencia de las Fuerzas Armadas, del ejército, es la disciplina, es el trabajo de disciplina. Y entonces, bueno, si pueden servir para labores que contribuyan a
proyectos como la construcción del aeropuerto o como otros tantos, yo no lo veo mal. Prefiero eso a que estén sin propiamente aprovechar, ¿no?, los recursos, que son muchos, que se les designan, pues. Ahora, no, yo sé y estoy leyendo y leo siempre lo que dicen en los comentarios aquí la comunidad, y un poco leo que dicen, no, es que vamos a ver en un futuro, a ver si López Obrador no se arrepiente de haberle dado tanto poder al ejército. Bueno, nadie tenemos una certeza sobre eso. Yo tengo una intuición, porque es meramente solamente una opinión, una intuición, no tengo elementos para comprobarlo, para sostenerlo como quisiera, pero a mí sí me parece que el hecho de que en este tiempo el ejército esté teniendo labores mucho más cercanas a la cotidianidad de la gente y esté incluso teniendo pues un papel público más relevante, lo hace, o creo que va a hacer que esté mucho más observado, ¿no? Y aunque es una institución que no es propiamente una institución abierta como lo son otras instituciones del Estado, ¿no?, va a estar más en la palestra pública y por lo tanto van a tener todavía que cuidar más su comportamiento. Yo espero, ojalá que no me equivoque, ¿verdad? Yo sé que puede sonar ingenuo, pero que justo esta labor que están teniendo mucho más cercana a la gente impida que se repitan situaciones como las que hemos visto en los años recientes y a lo largo de la historia del ejército, que recibiendo órdenes, no los eximo, pero reciben órdenes, o sea, eso está claro, órdenes superiores. Recibiendo órdenes han ido en contra del pueblo, ¿no? Han ido en contra del pueblo mexicano. Entonces, ojalá que esta posición en la que ahora están impida que se repitan estas. Gracias, mi querida Elisa, mi querida Renata Turrent. Ya hasta te están diciendo y me andan regañando aquí. Renata, no te dejes apachurrar por Ledesma, lo estimo, pero no siempre hay que estar de acuerdo con él. Déjela, que ella también está de acuerdo con lo que ella dice, no crea que me sigue la corriente. Pero, mi querida Renata, más allá de lo que tú puedas comentar al respecto, ahorita que escuchaba ahí, Alberto, esta parte que señalaba de que el López Obrador pues nunca dijo que iba a regresar al ejército a sus cuarteles. Sí lo dijo, sí lo dijo, y textualmente Alberto dijo: no debemos seguir exponiendo al ejército ni socavarlo, hay que regresarlo a sus cuarteles en la medida que se va profesionalizando la policía y eso nos llevará 6 meses. Perdón, es que me refería, ahora sí que me ganó el ánimo, no se refería explícitamente a eso, se refería a reducir la militarización del país, no Sí. de esta manera, sí. Ya. Sí, tiene razón, sí lo menciono, pero de cambiar la política militarista, eso no lo ha dicho abiertamente, nunca, en ningún momento. Sí, y yo en esa parte, ahí, yo quería aprovechar esto que señalabas, que finalmente, más allá de que nos estemos tratando de retomar qué dijo, qué no dijo, la parte de fondo que planteabas, Alberto, y que planteó Renata hace un rato, que me parece interesante, porque finalmente López Obrador, y Elisa también lo comentó, es que pues está redireccionando la función del ejército, y entonces lo está metiendo en obras sociales. Y yo me quedo pensando, como presidente del país, y bueno, ¿y de quién me agarro? ¿No? Pues de la policía que estaba, pues no había manera, ¿no? Entiendo que el ejército es casi como un país, ¿no?, que tiene ingenieros, doctores, administradores, y empezó a usarlo como única herramienta que tenía segura y que podía estar bajo su control. Esa parte yo la entiendo. Y celebro que el ejército esté haciendo otras funciones que sean para beneficio de todas las mexicanas y mexicanos, ¿no? Yo creo que eso está bien. Lo que preocupa es quién va a regularlo.
y pensando cuando ya no esté el presidente, como bien señalaba Renata, que decías toco madera, pero imagínate que regresa un tipo Felipe Calderón y con todo este poder que ahora tienen las Fuerzas Armadas, pues cómo vamos a regular y cómo vamos a cuidar eso, pues, ¿no? Por ejemplo, la administración de los recursos, quién audita, cómo se audita, porque ya no solamente es poder armamentista, sino también poder económico y no menor, porque es el Tren Maya, es el corredor transísmico, son todos los aeropuertos que se están construyendo, etcétera. Creo que ese es un tema que nos va a dar todavía para mucho, mucho tiempo. Y creo, no sé, en una reflexión final de ustedes, Elisa, Renata, eh, a mí me parece que lo del aeropuerto Felipe Ángeles es una enorme celebración y un triunfo de millones de mexicanas y mexicanos. Déjenme traducirlo así. Como es el primero, no digo que ese sea lo más emblemático, quién sabe al final del sexenio qué va a ser lo más emblemático de la administración de López Obrador, pero yo leo, interpreto la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como el primer símbolo del triunfo electoral de las elecciones de 2018. Es como esta concretización de algo plausible que la gente puede ir, ver, tocar, observar, etcétera, y que me parece que es algo que millones de mexicanos pues tienen o tenemos quienes celebramos la inauguración de este aeropuerto, pues mucho, mucho que celebrar por este logro, Renata Turrent. Sí, bueno, primero nada más contestar, porque sí, ya le contesté ahí en el chat, tratamos siempre las leemos y los leemos y nos encantan. Bueno, a mí sé que a las dos, porque lo hemos platicado, Elise y yo, nos encanta platicar con ustedes por el chat, pero sí, justamente yo contestaba que, pues, mi querido Ernesto y yo a veces tenemos diferentes posturas en muchas cosas y aquí las hemos hecho, ese es el chiste de esta mesa, que hay debate. Pero que también, bueno, pues hay, en esta ocasión creo que es una crítica súper válida y que es mejor ponerla en la mesa, discutirla, analizarla con los matices debidos que tiene que haber, ¿no? Porque también ya por ahí nos andan criticando que le estamos lavando la cara al ejército y no, simplemente creo que lo que estamos tratando de hacer es de la manera más honesta posible tratar de entender la realidad o de dónde vienen las decisiones del presidente, que por supuesto se puede y se ha equivocado y se va a seguir equivocando como cualquier ser humano, pero que ahí en específico me criticaban porque dije que política es decir entre inconvenientes y que parece una consigna. Y sí, yo soy generalmente enemiga de hacer análisis político con consignas porque vuelven muy flojo a la gente, pero bueno, creo que en este contexto y con la explicación que di, sí se sirven de repente para conceptualizar algo que estamos tratando de explicar. Entonces, creo que más allá que lavarle la cara al ejército, hicimos varias críticas, ¿no? Qué susto, y esta es la parte con la que a mí me gustaría cerrar, qué susto que llegue un Calderón. Entonces tendremos que estar muy atentos, atentas a la reforma de la Guardia Nacional, que, ojo, no va, claramente no va a poder incluir todo esto que ya menciona Ernesto y que tenemos que discutir y que se tiene que pensar y quizás es una tarea para el próximo sexenio, ojalá que quien llegue a ser presidenta, presidente, lo tenga en mente, cómo acotar el poder del ejército para que en caso de que llegue alguien tan siniestro como Calderón o muchos otros presidentes siniestros que hemos tenido, pues no tengan el poder así en las manos, ¿no? Entonces creo que más allá que lavar la cara es tratar de explicar y entender aciertos y retos en cuanto al ejército. Y bueno, y para cerrar, lo que mencionas del símbolo, yo creo que es el primer símbolo que materializa el triunfo electoral de 2018, pero que están acomodados una serie de símbolos que vienen de aquí al 24 de manera política muy inteligente. Eh, Empezando con hoy que se anunció toda esta obra que se va a hacer en el lago de Texcoco, que bueno,
yo ya casi que agarraba mi coche y me iba para allá. Tenía yo mucha emoción de ir a verlo. Creo que digo, es otro símbolo, ¿no? Se inaugura un aeropuerto y donde iba a ser otro aeropuerto, que era un disparate, se hace una obra de no sé cuántas hectáreas para la gente en una zona urbana muy densa, donde hay poca naturaleza, pocos espacios recreativos. Y bueno, eso también va a ser algo tangible que la gente va a poder ir, ver, tocar. Lo mismo la ampliación de Chapultepec, que también va a estar lista para el 24. Eh, y, bueno, el Tren Maya, que tiene sus críticas, creo yo, muy válidas. Pero bueno, también va a ser algo que la gente va a poder ir a ver, ¿no? No necesariamente así, quizá Dos Bocas, ¿no? Que es una obra que a la gente de Tabasco, en específico de la zona, pues sí le ha implicado trabajo, pues regresar regresar a la industria petrolera por allá, pero bueno, la gente no es como que va a ir a disfrutar Dos Bocas, ¿no? El resto de las obras sí, y de hecho con esto me gustaría cerrar para si no lo han visto, la gente fue al Felipe Ángeles ayer a ver nada más, y tocaban canciones de Me Canso Ganso, y de verdad era una fiesta, porque, repito, yo por lo menos en mis 35 años de vida, no tengo recuerdo de haber visto una inauguración de esta envergadura, y pues eso como ciudadanos, ciudadanas nos debe dar gusto, ¿no? Que nuestros gobernantes cumplan lo que dijeron que iban a hacer. ¿Qué cierra, doctora Elisa Godínez? Ya luego habrá tiempo de hablar sobre el proyecto de Texcoco. Nada más recuerdo, a propósito de lo que dijo usted hace un rato, de dónde está el kit, la clave del dinero, el billete. Carlos Slim, lo he comentado varias veces, doctora, él, además de que quería construir una ciudad Slim alrededor del aeropuerto en Texcoco, él se aseguró no de construir, de ganar la licitación, no de la torre de control, no del edificio comercial, no, sino de las pistas, del mantenimiento de las pistas, porque sabía que se iban a hundir eternamente. Y él dijo así tan claro, la Ciudad de México se hunde cada año no sé cuántos metros, normal que se hunda, y él dijo, a mí no me pongan otra cosa más que darle mantenimiento a las pistas, porque él sabía que él ahí con eso iba a ganar dinero para siempre. Pero bueno, pues es otra historia, doctora. ¿Con qué cerramos? Pues yo creo que hay que seguir conversando sobre estas cosas porque, bueno, definitivamente yo estoy muy contenta con un proyecto como este, me parece muy simbólico, me parece... me gusta pensarlo desde la perspectiva, digamos, de un pueblo, de un país que venimos de una historia de derrotas. Y entonces el 2018 implica, en algún sentido, empezar a romper con esta inercia y esta tradición de derrota, ¿no? Y entonces en donde de repente podemos ver estos pequeños triunfos que no son tan pequeños, pero yo creo que sí son simbólicos, importantes para que la gente creamos que cuando se dan las luchas hay posibilidades de ganar, ¿no? Yo sé que suena un poco ingenuo esto, pero yo sí lo pienso, así lo leo yo, ¿no? Esa es la lectura que yo le doy en lo personal al asunto del aeropuerto. Yo creo que hay temas que vamos a tener que seguir discutiendo. Para mí es muy importante y celebro mucho que, aunque no estemos siempre del todo de acuerdo, pero que hablemos, que este espacio se preste para hablar, por ejemplo, del tema del papel del ejército, entre otras cosas. Yo sé que es un tema polémico, pero hay que darlo. También celebro mucho que esto abra la discusión, bueno, no la abra, pero la continúe sobre, pues, este gran problema que tenemos en este país, que es el clasismo y el racismo que está presente en todo, y que es parte también de un asunto político que hay que, pues, seguir discutiendo. Y pues nada, ¿no? Siempre darles las gracias de la posibilidad de seguir conversando a la gente que comenta y que no siempre puedo contestarles a todos en el momento, pero a mí me encanta y bueno, siempre un placer platicar con Ernesto, con Alberto y con Renata. Pues queridas nerds, mi querida Renata Turrent, Elisa Godínez, como siempre, un escandaloso placer platicar con ustedes. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. El placer es nuestro. Abrazos a los tres y al auditorio. Siempre. Despido, Nerd. Saludos. Adiós. Cuídense, mucha suerte. Bye, Gracias. Juancito. Bye, Juancito.